Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espellardanita y Agenda Nacional tenía hoy de invitado al doctor Rafael Percival Peña, general retirado del ejército. Me acaba de llamar que ha tenido un pequeño accidente en la ruta para acá, de manera que vamos a hacer el programa sin Percival. Y desde luego que el tema obligado es la situación de la Junta Central Electoral. Esta denuncia que hace el presidente de la Junta, que está en primera plana del listín, dice: acusa a Brewster de presionar a la Junta Central Electoral, y dice: el presidente de la Junta Central Electoral, dice embajador de Estados Unidos, lo amenazó con quitarle la visa. Si encima de eso, que fue previo a la visita que tuvimos del secretario adjunto para asuntos del hemisferio, un latino que es el sustituto de Roger Noriega, que también es latino, pero Roger Noriega fue el que en su artículo del Miami Herald de diciembre del 2013 vino a reforzar el expediente que había formado el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos de Washington, planteando que la República Dominicana caminaba a ser un país unipartidario, y acusaba de esa intención al PLD y fundamentalmente a su presidente, a Leonel Fernández. A partir de ese momento es obvio que después del artículo de Roger Noriega, que involucraba a Leonel Fernández en tratativas con Miguel Vargas Maldonado, e involucraba también contactos con el narcotráfico, es obvio que se había hecho una declaratoria de guerra, de la cual hemos ido viendo episodios, que ha culminado con que el intento que se había proclamado evidentemente desde el 2012 de parte de Leonel Fernández de volver a ser presidente o ser el candidato a la presidencia en el 2016, o sea, ahora. Y lo hemos dicho aquí una y otra vez. Es cierto que dejó una deuda que todavía repercute en la ejecución presupuestaria del gobierno dominicano, porque él salió a hacer campaña para su regreso en el 2016. Él no salió a hacer campaña por Danilo Medina en el 2012. Él se gastó el presupuesto del año en 6 meses y le cogió prestado al presupuesto del 2013. Eso hizo Leonel Fernández. Y es verdad lo que dijo Danilo Medina, de que lo que había encontrado era un cajón lleno de deudas. Lo único que, para detener la intención manifiesta en los grandes cartelones, Leonel en 4 años, se inventaron la reelección. Y la reelección, primero, tenía la intención de detener en su trayecto, aparentemente casi indetenible, pero lo detuvieron, de la intención de Leonel de repetir. Pero obviamente había una diferencia. El equipo que encabeza Gustavo Montalvo, hombre de los SAI, rodeado de todos esos encargados
organizar las visitas sorpresa, de organizar las encuestas que le daban una popularidad que llevó incluso entonces a la apreciación falsa de que no había una intención de parte del presidente Medina de repetir, sino que el pueblo le estaba pidiendo que repitiera. Todo eso fue una falsedad. Si ya ahí estaba o no estaba la intervención de Joao Santana, no lo sabemos, pero en algún momento Joao Santana fue traído precisamente para encargarse de la promoción política de Danilo Medina. Y Joao Santana era una pieza de Odebrecht. O sea, Odebrecht arrastraba a Joao Santana donde quiera que se le daba un contrato sobrevaluado, como los que se le dieron durante la gestión de Leonel Fernández, y por eso tenemos todas las autopistas que tenemos sobrevaluadas, y tenemos las plantas de Punta Catalina sobrevaluadas. El expediente de la corrupción de Odebrecht todavía no ha estallado. Eso que se está cocinando en Brasil, que se ha retrasado porque ha arrastrado a la presidenta Dilma Rousseff, porque lo que hizo Lula cuando se vio emplazado con una acusación de haber hecho tráfico de influencia internacional, usando sus relaciones internacionales. ¿Cuáles son las relaciones internacionales? Bueno, las que le daba su condición de miembro del diálogo interamericano. ¿Y para dónde fue Lula a buscar solidaridad en sus prospectos de negocio? Con otro miembro del diálogo interamericano, que era Leonel Fernández. De manera extraña también involucra sus tratativas en Cuba. El expediente menciona dos países, Cuba y República Dominicana, y yo siempre he dicho que aquí no hay que investigar nada, sino simplemente pedir una lista de las obras viales que se construyeron durante las gestiones de Leonel Fernández. Y hemos dicho aquí también que escuchamos a Gonzalo Castillo, el actual ministro de Obras Públicas de este gobierno, en una entrevista, y cuestionado sobre si estaban o no preocupados con el escándalo contra Odebrecht en Brasil, y él dijo no, porque eso es un problema de Petrobras. Entonces se le dijo no, el otro expediente. Le digo no, porque ese contrato, el que tiene que ver con las obras viales, nosotros, y dijo en plural, nosotros, o sea, se refería al gobierno de Danilo Medina, lo encontramos. O sea, el contrato que le va a permitir a Odebrecht hacer la totalidad de las obras o intervenir en la totalidad de las obras viales de este país, venía de la gestión de Leonel Fernández. Con eso quería decir que no nos vemos arrastrados al expediente que hay contra Odebrecht, que llevó a la cárcel al presidente de Odebrecht, a Norberto Odebrecht. Le metieron nada menos que 19 años. Entonces yo decía aquí que ese escándalo va a arrastrar inevitablemente al propulsor de Odebrecht aquí, que se llama Leonel Fernández. Leonel Fernández, que se vio acosado en un momento en que el equipo del Palacio, con otra música, y que seguía con las tratativas con Haití, obviamente ya con otra intención que entendemos, y eso es una presunción, que era darle prioridad al proyecto de el gran centro económico y comercial del Caribe, el llamado en inglés el hub del Caribe, que involucraba entonces
a grandes empresarios dominicanos y grandes empresarios haitianos, reforzados con la presencia del lado haitiano por Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, metidos en la minería de oro y plata de Haití. Y tenemos entonces ahí todos los reportajes que han salido y las fotografías que se han tomado juntos, Bill Clinton con Juan Vicini y hasta Sean Penn, el actor que se involucró con el asunto del Chapo Guzmán. Bueno, están todos metidos en el asunto del Hub del Caribe, que quiere decir que el Hub del Caribe tiene que ver con narcotráfico. Y es lógico. Decía el último, por lo menos el último reportaje de la Dirección de Drogas de Estados Unidos, que se había incrementado las exportaciones de drogas de Haití vía República Dominicana para Estados Unidos en los primeros 5 meses del año pasado a 100, se había multiplicado a 100%, algo así fue. No tengo ahora claro en mi cabeza los datos. O sea que el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, además lo dijo el jefe del Comando Sur, que su capacidad de interceptar ese flujo de drogas se limitaba a un 20% de toda la droga que iba del sur hacia Estados Unidos. O sea que a Estados Unidos llega el 80%. Entonces estamos hablando de una situación en donde una parte de los Estados Unidos está propiciando el consumo y el negocio de la droga y otra parte lo está combatiendo. Y obviamente el proyecto del Hub del Caribe tenía que ver con eso. Porque bueno, nada más hay que ver que China está el propulsor del nuevo canal a través de Nicaragua y estamos de frente a la desembocadura de ese canal. Y desde luego que estamos en la zona de influencia del canal de Panamá, el que controle todavía Estados Unidos. Pero el otro lo piensa controlar China. ¿Por qué? Porque en China está el gran capital de la plutocracia judía, que ya dejó la economía de Estados Unidos como un bagazo, vuelto un etcétera, el gobierno más endeudado del mundo, y ellos están en China comprando oro para convalidar su fortuna, no en moneda que se devalúa, sino en el oro físico que andan buscando por todas partes y sobre todo en la isla de Santo Domingo. Entonces todo eso tiene que ver con el Hub del Caribe, porque esa es la razón por la cual se le da todo el dinero que pide prestado a este gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos con qué responder. Nada más hay que venir con los papeles de la deuda y decir, yo quiero la concesión tal o más cual, hay que darle prioridad. Y así se ha estado repartiendo la riqueza del territorio dominicano y también la del territorio haitiano en las tratativas del señor expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en Haití. Entonces estamos en el medio de una situación confusa. Hay 2 procesos electorales en cada uno de nuestros países. En Haití está detenido. Ahí vemos que el secretario general de las Naciones Unidas está emplazando que se produzcan las elecciones, pero esas elecciones no se van a producir porque ya la mayoría que estaba desamparada y era empujada de un lado para otro, ahora tiene una cabeza que piensa por ellos y le está exigiendo la reorganización del proceso electoral, que de acuerdo a nuestras informaciones, y esto salió publicado nada menos que en el periódico Hoy, que fue obra de Lord Ashcroft, fue quien hizo la instalación del Centro de Cómputos de Haití. Aquí tenemos el reportaje donde identifica quién es el que está haciendo
o hizo la parte de la instalación de la informática de Haití. Pero ¿qué pasa? Que ese centro hay que alimentarle la información de la población de Haití, a la que nunca se le ha dado ni siquiera un acta de nacimiento. O sea que hay que construirle un historial a ese desdichado pueblo, a quien la ONU, la misma ONU que representa a Ban Ki-moon, en 1947 determinó que esa mayoría que ellos llaman la sobrepoblación rural había que sacarla de Haití. Familias enteras sin retorno. En 1947 esa política que recomendó la ONU está catalogada en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Internacional Penal, como crimen de lesa humanidad. Pero esa es la obra de los caballeros de la ONU. Así actúan ellos, al servicio de la plutocracia. Entonces, en este momento, aunque la ONU está haciendo presiones, las elecciones de Haití no van a pasar, porque ya esa mayoría está exigiendo que se arregle primero el proceso de organización electoral. De modo que van a tener que trabajar un tiempo. Esa es la razón por la cual, desde que visitó el señor Ban Ki-moon la República hace ya un año, un grupo de ciudadanos le depositamos en la oficina de la ONU aquí un memorándum indicando que la única salida que tenía Haití era la instalación de un fideicomiso, que la ONU, que tiene ya una fuerza militar con la cual desde luego que interviene en la soberanía de la nación que se llama República de Haití, que asuma su responsabilidad plena y instale entonces un fideicomiso. ¿Para qué? Para que deje de estar jugando a la democracia con esos fraudes electorales y deje de estar instalando a fulanos de la farándula como el señor Michel Martelly como presidente de Haití, y que le dé la oportunidad al pueblo haitiano de ser documentado, que fue el testimonio, ese valioso testimonio que dio el ex embajador Daniel Suplicy, de que no se le había cumplido nunca. Y cuando usted le resta los 211 años que habían transcurrido, según su carta del año pasado, al 2015, lo que le da es 1804. O sea que desde que se fundó la República de Haití no se le ha cumplido nunca al pueblo haitiano. No se le ha dado nunca acta de nacimiento. Entonces, eso es lo que tienen que resolver antes de que se sigan haciendo caricaturas de democracia, con las cuales entonces se obliga a la República Dominicana a negociar, entre comillas, y pactar qué, sobre la base del cumplimiento y responsabilidad de qué. No, lo primero que tiene que hacer la ONU es asumir plenamente su responsabilidad y llevar entonces sobre un proceso de organización institucional a que allá se puedan producir entonces elecciones que sean creíbles. ¿Para qué? Bueno, para que inmediatamente ese gobierno que se instale asuma las responsabilidades que pactó con el gobierno dominicano. Además lo debe asumir el fideicomiso, porque por eso se firmó en Washington en 1938 y en Puerto Príncipe el modus operandi en 1939, y aquí en República Dominicana el memorándum de entendimiento de 1996 sobre la expatriación. Y toda esta sobrepoblación haitiana que tenemos aquí, que de acuerdo con la Constitución y la ley dominicana debe ser repatriada, y que el presidente Danilo Medina se comprometió a ejecutar tan pronto venciera el plazo, que se venció desde la mitad del año pasado, desde la mitad del año, sin que se haya iniciado, incumpliendo no solamente sus palabras, sino incumpliendo con su cometido como presidente de la República. Y eso es lo que se tiene que hacer. Esa gente que está aquí debe ser devuelta a Haití y debe ser ayudada allá en Haití a encontrar un destino.
con la riqueza que le están robando, la riqueza de oro y plata que tiene Haití. Eso es lo que está en la agenda. Pero ahora resulta que nosotros estamos atrapados con las elecciones dominicanas, que están ahora a días de distancia. Ahora resulta que no sabemos a qué atenernos sobre la confiabilidad de esas elecciones. Las partes se acusan mutuamente de ser responsables de la falta de confiabilidad del proceso. Bueno, lo que no se puede ocultar es que hemos recibido la visita de el secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos, que vino a respaldar a las acciones de su embajador aquí, el señor Brewster. Pues el señor Brewster lo primero que hizo aquí, además de las gestiones del LGTB, o sea, LGBT, perdón, siempre me enredo con eso, es que se metió allá en la Junta Central Electoral a pulsear la dominicanización de haitianos, sobre lo cual se nos está haciendo presión ahora también, exigiendo que se revisen las documentaciones que se han hecho. En eso es que ha estado Brewster. Y entonces ahora llega el secretario adjunto a respaldar a Brewster. Bueno, pues esto de que haya ido tan lejos como amenazar al presidente de la Junta con quitarle la visa, demuestra hasta dónde están imbricados intereses norteamericanos en la suerte de la República y más aún en la suerte de la isla. No sabemos a qué atenernos. Las elecciones están casi encima de nosotros. Ahora resulta que los equipos llegaron ayer. Estuve indagando a quién se le compraron los equipos. ¿Por qué? Porque el que haya un sistema automatizado no es materia de confiabilidad. Porque las computadoras pueden ser programadas para hacer las diabluras más grandes del mundo. Y por cierto, ayer salió este artículo del señor Malone en la columna editorial del Listín. J.C. Malone. Este señor escribe desde Nueva York. Y dice lo siguiente: las deficiencias del sistema electoral estadounidense quedaron al desnudo con la deprimente escena de Al Gore versus George W. Bush enfrentados en Florida en el año 2000. Quedó claro, dislocaron los listados, eliminaron votantes de las listas, se utilizaron máquinas inservibles en los barrios pobres, una exitosa conspiración, redujeron el número de votantes demócratas. La Suprema Corte de Justicia, con el voto decisivo del juez Clarence Thomas, designado por George Bush padre, declaró a Bush hijo ganador. Hoy, 16 años después, muy pocas deficiencias han sido corregidas. La mayoría sigue igual, aunque otras empeoraron muchísimo. La Junta Electoral de Brooklyn excluyó a más de 120,000 demócratas del listado de votantes. Y aquí estamos frente a denuncias como esta. Dice el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, negó hoy que en el padrón que usará ese organismo en las elecciones del 15 de mayo haya 884,000 electores excluidos, como afirmó el diputado y candidato a senador por la provincia de Santo Domingo, Juan Uvieres. Bueno, escuché también anoche al diputado Vinicio Castillo denunciar que esa revisión manual que se ha planteado hacer, si no se hace inmediatamente después de haber terminado de alimentar la información al sistema informático y antes de dar a conocer ningún resultado, lo que vamos a traer entonces es llevar al país prácticamente una batalla campal. Porque si se dan resultados de acuerdo con el sistema informático y después el cómputo manual da un resultado diferente, después que ya la gente se haya tirado a la calle a celebrar los resultados de acuerdo con el cómputo electrónico, que salgan a decir
No, que ahora la revisión dice otra cosa, aquí se arma una batalla campal en este país. ¿Es eso lo que se está buscando? Volveremos. Les habla Leopoldo Espellán Anita. Hasta luego. Teleimpacto, lo que necesitamos.